Sindicato Mexicano de Electricistas. Tercer encuentro de la región América del Norte, América Central y el Caribe. La economía de los trabajadores. Ciudad de México, noviembre 8 al 10 del 2018. En las instalaciones recuperadas de Taller Aragón, de la cooperativa LF del Centro. Conversatorio. Despojo capitalista y megaproyectos. Bueno, el tema que voy a abarcar es el extractivismo, un poco nada más para comenzar con el contexto. ¿Por qué creemos que esto está pasando en América Latina principalmente? Algunas de las cosas que han sucedido, aunque siempre se ha hecho extractivismo, extracción de recursos naturales, que ya comentado hace un momento, todo tipo de recursos naturales, agua, minería, forestal, marítimo, que ya lo vemos, ¿no? Siempre ha existido desde la colonia hasta nuestros días. Bien lo decía Eduardo Galeano, hay que extraer todos sus recursos, no es algo nuevo, pero algunas cosas han cambiado. Principalmente, a partir de las guerras mundiales, se incentivó esta extracción de recursos porque justo los países de Europa no podían en ese momento satisfacer su producción. Entonces lo que hicieron fue voltear hacia América Latina y empezar a extraer todavía más recursos naturales. De hecho, hay un concepto muy conocido en la actualidad que es la deuda ecológica. Conocemos la deuda financiera, hace rato en la mesa pasada nos hablaba justo de la deuda financiera o la deuda monetaria, pero de repente no escuchamos tanto que suena, ¿no?, la deuda ecológica. Entonces es lo que los países del norte nos ganan los países del sur. Esto se incentivó aún más. Y algo que también pasó en la década justo después, en la década de los 50-60, es que vino la conocida guerra de los 100 días, justo de varios de los países que pertenecen a toda esta franja, los países árabes, y los países asiáticos, principalmente los países árabes, empezaron a pelearse por el petróleo. Hasta el día de hoy, esta guerra aún se mantiene, esta lucha, principalmente guerra, aún se mantiene, y hemos escuchado hablar mucho de la guerra por los combustibles fósiles. Nos dicen que el petróleo se está acabando. Y es así. Si viéramos en una gráfica, ¿no?, en una línea de tiempo, ¿cuánto tiempo queda para que se acabe el petróleo? Al petróleo queda alrededor de unos 30, 40, 50 años máximo para el petróleo convencional. Entonces ahora vamos a dar la vuelta y empezar a luchar por los otros combustibles fósiles como el carbón. Y la pregunta que siempre nos hacemos es ¿de qué forma se extrae el carbón y dónde está? El carbón se encuentra principalmente en los países asiáticos, principalmente en China, y para extraerlo de las minas subterráneas. Y justo, ¿no?, la forma en cómo se trabaja en esas minas es lo que nos tendría que preocupar. Entonces también existe carbón en Perú, en Chile, también existe carbón en nuestros países, es cierto, también en México, pero justo para poder extraerlo hay muchos accidentes. En Chile hay alrededor de 10.000 accidentes al año y es todo eso por lo que pasan los trabajadores. No me veo mucho ahí, nada más comento rápidamente. América Latina entra justo en la década de los 80 al consenso de Washington, donde se hacen muchísimas reformas, las cuales comentaré un poco más adelante. Entonces, para poder negociar esta deuda monetaria, ¿no?, entramos a un nuevo consenso, se flexibilizan principalmente todas las normas, todas las leyes, y en algunos países hasta las constituciones. Entonces, es en este nuevo modelo en donde nos encontramos, que llamamos neoliberalismo, en otros países se llaman neodesarrollismo, bueno, en algunos hasta han entrado los modelos que se llaman progresismo. Okay. Así es como se reparte más o menos el mundo, así es como estamos. Los países que tienen muchos recursos minerales, principalmente son los países del sur no solamente América Latina, sino también los países africanos. Y curiosamente, los países que tienen más recursos naturales y más minerales son actualmente los países más pobres. Entonces, si nos tenemos que preguntar cómo son países más ricos, pero son los países más pobres. Entonces, este es el reparto más o menos, ¿no?, de las zonas subdesarrolladas y tiene que ver con la visión internacional productivista y también la visión del consumo. Okay. ¿Qué es el extractivismo? ¿Qué hablamos de extraer? El extractivismo justo tiene que ver con extraer ese recurso, pero generalmente se extrae y la mayor parte del recurso se exporta a otros países. No se le pone nada de valor agregado y además al extraerse se necesita de otros recursos. Se necesita de agua, se necesita de madera y curiosamente en la actualidad se pone la diferencia con lo que se hacía en la colonia. La diferencia es que en la actualidad los gobiernos también lo avalan. Lo avalan a través de sus políticas y muchas veces lo avalan porque dicen que eso va a ayudar a salir de la pobreza, a subsanar la pobreza, y a través de eso lo hacen mediante sus programas públicos. Como que decía en su momento, hasta el reparto lo contaba con Salvador, que decía el mismo Correa, que decía el mismo Morales, eso nos ayudará a paliar la pobreza mediante programas públicos. Entonces no importa si es un gobierno progresista, no importa si es un gobierno liberal, todos nos justo hacen parte de este extractivismo. Eso es. Y además tiene que ver con un proceso completamente explotador y además multidimensional, afecta a otras esferas. Okay. ¿Qué han hecho? Lo comentaba hace un momento también. Aplica otro tipo de políticas diferenciadas, se llama socialismo comunitario en Ecuador y Bolivia. Justo en México es el liberalismo completamente armado porque se despoja a las poblaciones, se les desplaza a otros lugares. Por ejemplo, en Argentina y Brasil, en su momento se llamó neodesarrollismo. Entonces, bueno, son diferentes tipos de políticas, ¿no?,
tienen alguna forma de diferenciación, pero prácticamente están haciendo lo mismo, mercantilizar a la naturaleza. ¿Cuáles son los efectos? En esta me detengo un poquito. Si vemos principalmente, y hablando de minería de forma específica, efectos económicos. Tenemos una limitada aportación al Producto Interno Bruto, máximo en nuestro país, si hablamos de minería, no pasa de 4.5, pero con transformación, ya hay valor agregado, sin valor agregado, es menos del 1% lo que aporta nuestro país. Los empleos son de baja remuneración, y muchas veces cuando se emplea, no se emplea a trabajadores de la zona, no son trabajadores locales. Se entra en otro lugar, ¿por qué? Para intentar evitar movilizaciones, para intentar evitar que haya algún otro tipo de revuelta. Los efectos sociales, justo se crean estas tensiones territoriales, son conflictos los que se crean porque hay población que está a favor, población que está en contra y población que está negociando con ellos. Veamos un caso, Mazatlán en Zacatecas, lo que hacen es llegar a una negociación porque creen que esto va a dar un crecimiento económico y porque se crea empleo. Otro de los efectos también sociales, hay grandes enfermedades, hay grandes padecimientos que pueden ser cáncer, silicosis, lo que da los pulmones, por la enfermedad de los pulmones. Hay también problemas institucionales muy fuertes porque se crea una corrupción. Hay instituciones que justo provocan que están de acuerdo y que se lleva a cabo este activismo. Ejemplo también lo pongo tal cual, en Zacatecas, Mazatlán, se acaba de construir una clínica, si usted lo puede revisar en internet, una clínica enorme que construyó Urco, que hay una minera, la construye y se la deja al IMSS, para que sea el IMSS quien opere esa clínica, cuando hay un daño muy fuerte a la salud de los trabajadores. Efectos ecológicos, pues bueno, vemos completamente devastado los territorios, porque las minas ya son ahora cielo abierto, y aún también son subterráneas. Entonces es un territorio que jamás se va a ocurrir usar, por el exiliado, por el cielo, por todos los efectos que va a tomar la mina. Me sigo, no me puedo quedar ahí, podría contar muchas cosas en esa diapositiva, pero no tengo tiempo. Okay. Bueno, esto podríamos decir que es normatividad a favor. Es lo que pasa no solamente en México, en muchos países de América Latina. Se ha reformado la Constitución, a favor se supone que tenemos el artículo primero, el artículo cuarto, que hablan de derechos sociales y hablan de medio ambiente sano. Colombia ha hecho algo similar. Tiene el artículo 79, el 88, 89, todos en general los que están ahí garantizan el medio ambiente, garantizan los derechos sociales y hablan de comunidades vulnerables. ¿Qué tenemos también? Tenemos otras leyes de impuestos. Lo que han hecho la mayoría de los países han hablado de códigos de salud, porque teníamos que pensar que están cuidando la salud de los trabajadores. En nuestro país, también cosas que se han reformado, la ley de seguro social, la ley del agua, se han reformado muchas más para que justo puedan entrar las empresas mineras. Normatividad a favor también. Varios de estos países han firmado el convenio 169 de la OIT, convenio que habla de comunidades vulnerables. Justo para en este convenio específico, el artículo 15, específico habla de que se tiene que consultar a las comunidades vulnerables. Por ahí no, solamente hay dos países en toda América Latina que han prohibido la minería metálica. Es El Salvador y Colombia. Y han prohibido la minería metálica y han prohibido el uso del cianuro y el uso del mercurio. Son los únicos dos países además muy pequeñitos, Costa Rica y El Salvador. O sea, El Salvador en 2017, en marzo de 2017, lo llevó justo a la Cámara de Diputados y lo defendieron. ¿Qué tenemos en contra? Bueno, se ha reformado muchísimas veces la ley minera, desde el 96 hasta ahora, en varios años. ¿Para qué? Para permitir que sean más fáciles las concesiones mineras. Se ha reformado también diferentes cuestiones a nivel de leyes secundarias, la ley de inversión extranjera directa, ¿no? Que permite sociedades mercantiles en donde ya no solamente el 51% tiene que ser nacional, sino puede ser, cualquier porcentaje de capital puede ser internacional y todo lo demás puede ser justo, o sea, una muy pequeñita parte puede ser nacional y todo lo demás también internacional. Pero hay que cada vez se exploten muchísimo más nuestros recursos. Bueno, algunos casos nada más. Los mineros no solamente se enfrentan a inseguridad laboral, también se enfrentan a un montón de tipos de enfermedades. La mayoría, ¿no? Igual está la diapositiva, lo ven ustedes, ¿no? Todos los tipos de riesgos que corren. Les pongo algunas cosas más, las enfermedades de hablamos. La violencia no solamente es esa violencia laboral que se enfrentan entre minero y trabajador, entre minero y patrón. Hay un montón de cuestiones de violencia. También es acoso verbal, acoso sexual y muchas veces lo que eso genera. ¿Qué genera? Estamos hablando de que en muchos casos también hablamos de narcotráfico, también hablamos de corrupción, todo lo que comentamos en un momento. Incluso abandono de trabajo por todo ese tipo de cosas. Bueno, aquí hay uno de los casos más emblemáticos conocidos que están por todos nosotros. Basta de cuántos en 2006, 65 mineros quedaron atrapados. Solamente sacaron a 2 derechos llamados. Ahí siguen, 63 mineros. Se sigue discutiendo hasta el día de hoy en la Comisión de Derechos Humanos. 12 años después, aún no se ha sacado. Otro caso muy rápido, Buenavista del Pobre, fueron intoxicados 106 niños. Justo cuando querían ir a huelga, algo pasó en el comedor, quedaron intoxicados. Esa cosa no se puede terminar. Me voy con algunos casos rápidos, nada más contando. Guatemala, en
en una línea de marketing, ¿cómo queda la gente justo que estos no son trabajadores, son niños que están cerca de la mina? Luego, en el caso de Colombia, justo un chico, un médico toxicológico documentó esto. Niños antes de nacer con problemas en la leche materna, las madres y los niños cuando nacimos heredaban tener el problema. Otro caso más, violencia en Perú. Lo que hacen muchas veces las empresas mineras es empezar a hacer lo que yo he comentado sobre la intención de territorialidades. Empiezan a negociar por parte de la población, entonces lo que hacen es separarlos. Si van a estar por, si van a estar en contra, ¿no? Porque justo, aparte de la población, le otorgan becas. Le otorgan becas, puede ser en la clínica, o le ponen en la escuela, le ponen en la cancha de fútbol, y así separan a la población. Luego con otro, justo Chile. Cuando ya estaba la huelga de los trabajadores, empezaron a mandar a algunos encapuchados para golpearlos. Es otra parte de los. Casi terminando, El Salvador. En una mina que no cerró adecuadamente, entonces entraron algunos de los trabajadores para sacar justo el mineral de forma artesanal. ¿Qué es lo que sucede? Con el mercurio, pues entonces ellos pueden intoxicar también. Entonces también es el proceso de cierre que no se hace adecuadamente. Un caso de violencia igual en El Salvador. En El Salvador, como ya fue declarada una ley de minería metálica, o sea, ya no se puede sacar, cuando estaba justo en todo el proceso de declarar la minería, o sea, prohibir la minería metálica, asesinaron a una de las combatientes, una de las que estaba en contra, una de las compañeras. ¿Qué es lo que se propone? Bueno, hay un principio que se llama principio precautorio. Fue hablado en Río de Janeiro en 1992. El principio precautorio lo que dice es, si hay riesgos que se sabe que van a suceder, hay riesgos ciertos y inciertos. Ciertos, hay derrumbes en las minas, hay inundaciones, hay explosiones, son riesgos ciertos, sabemos que van a suceder. Entonces son actividades que se deberían de prohibir. Riesgos inciertos, probablemente no sabemos que ciertas enfermedades estén comprobadas, aunque ya lo sabemos, pero lo podemos tratar como riesgos inciertos. Entonces, los riesgos que son ciertos son todas las actividades extractivas que deben ser prohibidas. Por eso El Salvador pudo prohibirlo, por eso Costa Rica también. La minería no debe ser llevada a cabo, por ejemplo, en áreas naturales protegidas, algo que ya afortunadamente se dijo en nuestro gobierno, en el próximo gobierno. Entonces, el cianuro no se debe utilizar, lo estamos proponiendo también, el mercurio tampoco, todo eso no se debe utilizar. Lo dejo ahí un poco, ¿no?, para que se discuta y cierro. Algunos proyectos que han sido suspendidos temporalmente, ¿no?, justo por algunas organizaciones o por presión social. En México, Corazón de Tinieblas, suspendió por el acuerdo 169 de la OIT, la minería metálica en El Salvador, en todo el país, con minería metálica a los artesanos, les dijo que lo podían suspender durante 5 a 7 años, en lo que cambian de actividad. En Chile, hay también un ejemplo, el lavadero de oro, justo por la presión también, del proyecto Boca en Cajamarca, Perú, también se suspendió. Principalmente han sido suspendidas estas actividades porque hay un problema muy fuerte, no solamente en todo el medio ambiente, principalmente por el agua y porque ha presionado la comunidad. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Doy la palabra a Graciela Carrillo. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a platicar brevemente, también en atención al tiempo que se nos da, un poco sobre los proyectos de energía eólica. Cuando nosotros analizamos el tema de la energía, es una situación pues bastante compleja. Ustedes, aquí los compañeros del SME están más que involucrados en estos temas. Si seguimos la línea del tiempo, pareciera que una energía viene a sustituir a otra. Sin embargo, digamos, en estos primeros periodos donde lo que era predominante era el carbón y la hidroeléctrica, posteriormente las centrales hidroeléctricas y a partir de los años 70, que ya mencionaba la compañera, el tema del petróleo, nos ubicamos ya hacia el siglo actual, donde las energías alternativas empiezan a ocupar un lugar muy importante. ¿Por qué pasa esto? En parte porque se está dando se ha dado un camino paralelo en la línea de abajo que tiene que ver con la discusión de todas las repercusiones en el consumo de energía y los efectos o los impactos negativos que se generan a partir de los distintos tipos de combustibles que se utilizan y que obligadamente están llevando hacia la transición a un nuevo tipo de energía. Hacia el 2030 caminamos en términos internacionales a lo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sustentable y al 2050 lo que es el futuro energético. Sin embargo, cuando se analiza una gráfica de este tipo,
tipo resulta que no es tan lineal ni es tan sustitutiva un tipo de energía por otra. Edgar Ocampo, que es como un especialista en los temas de energía, ha mostrado mucho esta gráfica donde nos permite observar que la trayectoria que tenemos de consumo energético, lo único que ha hecho es ir acumulando diferentes tipos de energía, pero no se sustituye una por otra, sino al contrario, estamos cada vez aumentando el consumo. Cada vez consumimos el estilo de vida que nosotros llevamos, nos orilla a tener cada vez un mayor consumo de energía. Y eso obviamente tiene impactos muy fuertes dentro del ambiente y de la sociedad. Cuando vemos las estadísticas, aquí podemos observar claramente cómo en los años 70 teníamos un consumo de 6.030 millones de toneladas equivalente y cómo hacia el 2010 ya estamos duplicando y hacia el 2035 se espera que se triplique. Además, con una, redistribución por el tipo de países. China, por ejemplo, que era uno de los países con un estilo de vida y de consumo relativamente pequeño, se va posicionando en el futuro, al igual que la India y que el Medio Oriente, hacia consumos mucho más altos. Entonces, eso nos debe a entender que los temas de energía realmente son complejos. Y yo lo abordo el análisis a partir de esta causalidad, donde nos lleva a que un crecimiento muy alto de la demanda en un entorno de crisis de energía del combustible fósil está repercutiendo en impactos sobre el ambiente muy altos con emisiones de CO2 y a su vez esto nos lleva a que se esté desarrollando las nuevas tecnologías en la búsqueda de alternativas y de lo que hay, y de lo que implica la agenda internacional, pero con una característica muy importante que está enmarcada en ese modelo de globalización neoliberal y que es el dominio de la tecnología. O sea, ¿quiénes son los que están dominando la tecnología y cómo el que la tecnología esté controlada por ciertos países o por ciertos segmentos nos lleva a unos impactos muy fuertes sobre los territorios que es los que tienen el recurso potencial para generar esas energías alternativas? Entonces, es esta crisis y el desarrollo de los países del norte lo que va dando lugar a que se empiecen a desarrollar este tipo de energías que se llaman las energías limpias. Y vemos, por ejemplo, solo como un ejemplo el caso de la energía eólica en estos datos, que justamente los países que están desarrollando más capacidad para la utilización de este tipo de energías encontramos a China, a Estados Unidos y a Alemania. En particular, la energía eólica, el pionero fue España desde hace más de 30 años, pero actualmente está rebasado. Y China, pues con inversiones muy grandes. China es muy particular porque China tiene un modelo de producción bastante contaminante, pero al mismo tiempo tiene grandes inversiones en las energías alternativas. Entonces, eso nos genera un escenario internacional y decimos, bueno, ¿cómo eso puede repercutir hacia México? ¿Qué está pasando? Bueno, pues en México, si nosotros analizamos el consumo, vamos a ver que la matriz energética que tenemos en 1980, donde tenemos millones de toneladas equivalentes a la tonelada de petróleo, encontramos que en aquel periodo el mayor consumo, prácticamente el 50% está en petróleo, el 20% en gas natural y algunas otras menores en carbón y los que son alternativas como hidroeléctrica y geotermia. Cuando nos movemos 37 años adelante, seguimos viendo, primero, que se ha duplicado el consumo. O sea, lo que vemos a nivel internacional está pasando también en nuestro país. O sea, el estilo de vida que hemos adoptado nos lleva a un consumo muy alto de energía y además no hemos modificado sustancialmente la matriz porque el petróleo sigue siendo el mayor consumo de petróleo y gas natural. Sin embargo, aquí se ha abierto un poquito la beta y se está dando un pequeño porcentaje de participación de las energías alternativas, que es sobre lo que estamos ahorita comentando. Si nosotros vemos los impactos en el medio ambiente, es cierto que México no es de los grandes emisores a nivel internacional de CO2 o de los GEI, pero sí tiene una participación fundamentalmente en el tema de transporte. Es el primer lugar en la aportación. Este cuadro lo que nos marca son escenarios a 100 y 20 años
en la aportación de carbono y de los gases de efecto invernadero. Y entonces lo que nosotros encontramos es que pues efectivamente los escenarios también nos llevan a que tenemos un problema de consumo, o sea, mientras no se controle el consumo energético, no podemos nosotros disminuir los efectos que se generan sobre el ambiente. Entonces, estamos siguiendo la misma lógica internacional. Elevados consumos y efectos ambientales sobre el aire, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho ahora en términos de tecnología? Les comentaba al principio que la tecnología de punta está pues en estos países, en Alemania, en España, en China. La India también está avanzando mucho en el desarrollo de tecnologías alternativas. En el caso de México, como se suscribe al protocolo de Kioto en su momento, ahora en los últimos años, y estamos hablando del 2013 hacia acá, adopta pues, todo este contexto de la reforma energética, creando toda una legislación de leyes secundarias que son las que van a hacer como el paraguas para la transformación. En términos de política, por ejemplo, ellos hacen una inversión para entre comillas, desarrollo de tecnologías y crean 6 centros de innovación para energía, ¿no? Muy especializados. El presupuesto que les canalizan va cerca de los 2.700 millones de pesos y para eólica en particular canalizan 322 millones, con 14 proyectos tecnológicos. Bueno, aquí hay una crítica, bueno, de mi parte bastante fuerte, porque son centros que ellos se autodefinen como para el desarrollo de capacidades tecnológicas, pero en realidad nunca han tenido la intención de en realidad desarrollar una tecnología aunque sea inicial o de primera generación y llevarla al mercado. Se capacita, pero el modelo lo que hace es, bueno, conjunta distintas instituciones y, por ejemplo, tiene proyectos, este proyecto de desarrollo de aspas pequeñas para aerogeneradores, que pudiera ser una alternativa en términos de escala pequeña y minimizar impactos que traen los grandes proyectos de macroproyectos eólicos, y solamente se queda a nivel de capacidades tecnológicas y de aprendizaje. Entonces, se han dedicado tanto la CENER como los mismos CENIES a hacer una detección del potencial que hay en el país, y ahí es donde uno empieza a cuestionar, porque en realidad la política se está orientando a que se desarrollen tecnologías apropiadas y las escalas que pudieran generar un beneficio al país, o en realidad se están preocupando por, digamos, identificar un potencial que si nosotros lo vemos más adelante, el anterior es en relación a solar y eólica e hídrica, son los colores que marca ahí, la amarilla es solar, la verde eólica y la azul es la hídrica, y aquí exclusivamente la eólica, identificando los lugares que tienen mejor potencial. Pero, ¿para qué están haciendo esto? Y aquí viene como lo, digamos, lo que no es muy grato. Lo están haciendo pues para generar las condiciones y para poner, digamos, sobre la mesa las posibilidades a una serie de empresas que vienen con los proyectos enormes, con los megaproyectos. Entonces es donde uno empieza a cuestionar, bueno, si hay desarrollo tecnológico, ¿por qué no desarrollar una tecnología a escala humana, a escala que permita la convivencia con la población, en lugar de garantizarles a todas estas empresas extranjeras, la mayoría? Y ahí es como llegó al estado de Oaxaca. Si ustedes se acuerdan, aquí en este mapita, el que tiene mayor potencial pues es el estado de Oaxaca, con 50.076 megavatios. En el año de 1994 se hace un estudio por parte del Instituto de Energía Renovables de Estados Unidos, y ellos detectan una calidad 7 en Oaxaca, cuando la media era como una muy buena calidad del aire, era 5. Entonces, desde ese momento detectan que es el primer parque se hace a nivel experimental en el 94, y en el 2006 inician con la instalación de los que son los parques eólicos, que la mayoría de ustedes conocen, creo que hasta ustedes comentaron que vienen de la zona. 40, 2, 3, 4, 5, 6, pero vean cómo de 2013, que es cuando se firma el tema
termina la reforma energética, se da un brinco. De 14 parques eólicos brincamos a 21. Y en el 2016 dos más, que al año actual estamos con 25 parques eólicos. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, tenemos pues repercusiones y conflictos de tipo social que obviamente están muy ligados a las escalas de producción y a los que están detentando la tecnología y que vienen y lo establecen. Particularmente ya comentaban en la mañana el tema de que no se respete el convenio 669 y a pesar de que en el 2015 se introduce el tema de la consulta, esto no ha sido como de una manera muy transparente, ¿no? O realmente muy legítima que permita la opinión de los pueblos. Entonces, una de las cosas que también llama la atención cuando se evalúan los impactos de la energía eólica, esta es una visión, les puedo decir, desde la perspectiva de los países que tienen parques eólicos en el norte, digamos, Alemania, por ejemplo, o el mismo España, hacen evaluaciones sobre el tipo de impactos que se pueden generar en las distintas etapas, que desde la ejecución hasta la explotación y la clausura. Si ustedes observan rápidamente, digo, no me voy a ir uno por uno, pero vienen a ser impactos de tipo técnico, de tipo ambiental, y no consideran, por ejemplo, ahí, en ninguno de ellos, particularmente ejecución y explotación, porque el de recomponer tejidos sociales me lo agregué yo, porque ellos nada más consideran en sus evaluaciones ese tipo de impactos, que eran ya 40% después de 2 años. Entonces, las condiciones realmente son muy diferentes a las que se pueden negociar dentro de los países de origen. Como comentario final, pues yo les puedo decir que desde la perspectiva del consumo, en realidad se requiere un esfuerzo de todos los actores para reducir el consumo. Si seguimos en esta lógica de tener todo electrónico y cada vez aparatos y estar en esta lógica, no hay energía alternativa que pueda dar abasto con ese ritmo de vida y ese ritmo de consumo exponencial. Desde la perspectiva del medio ambiente, pues hay que tener claro, la era de los fósiles se acabó, se tiene que modificar nuestros patrones también y nuestro estilo de vida. Si pensáramos que todos los autos se volvieran eléctricos porque los vamos a alimentar con el sol, con el aire, con la geotermia, eso no sucede, no va a suceder, no nos va a dar la vida para tener todos los autos eléctricos, entonces tenemos que repensar nuestras formas de vida. Desde la perspectiva tecnológica es necesario innovar con tecnologías amigables, pero innovar significa desarrollo y llevarlo al mercado, no nada más quedarse en los CNIES haciendo capacidades de productos que nunca van a salir al mercado y seguir teniendo la dependencia de la tecnología de los países del norte. Y en cuanto al impacto social, bueno, es una consideración que no se tiene desde afuera, no tiene la visión de la sociedad, las empresas que entran lo saben, que están destruyendo el tejido social en las comunidades y que están atentando pues, contra los recursos y generando un deterioro ecológico que va a ser difícil de resarcir en un corto plazo, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Damos la palabra a Salvador para hablar justo del balance del aeropuerto y después seguimos con ustedes. Muy buenas tardes. Yo lo que quiero tener ahora es un balance de la lucha que ha significado contra el aeropuerto. Hace aproximadamente 2 meses, en un evento de economía ecológica, hablé sobre los daños y los impactos sociales y económicos que se iban a desarrollar a partir de la construcción del aeropuerto. Y ahora siento que hay que hacer un balance de toda esa experiencia y a partir de eso, ¿cuáles son las lecciones que nos deja una lucha como la que se desarrollaron por los pobladores, inicialmente por Yateco y posteriormente por cantidad de comunidades que iban a ser afectadas por el nuevo aeropuerto? Entonces, no voy a centrar en eso, pero está muy documentado por distintos investigadores de las universidades, en Chapingo, en la UAM, en la UNAM, cantidad de estudios de impacto ambiental y de impacto social que se está desarrollando en el aeropuerto, la devastación ecológica que se ha desarrollado, la devastación de los cerros que se están extrayendo material para el nuevo aeropuerto, en fin. Todo eso está documentado y creo que es importante tenerlo presente. Yo lo que quiero centrarme
las experiencias que se han dado a partir de esa lucha y los desafíos que se presentan ante la nueva situación que estamos viviendo. Grosso modo, de hecho, mi intención es centrarme en la última etapa. Así lo digo yo. La primera etapa es con el decreto de Fox en 2001, que se iban a expropiar tierras en Atenco y se iba a hacer el aeropuerto. Hay una lucha heroica por parte principalmente de todo el municipio de Atenco. Yo creo que ustedes han de conocer o leído toda esa experiencia de lucha de un pueblo organizado y firme, y a partir de esa lucha organizada y firme logran echar atrás el decreto de Fox en el 2002. En 2006, precisamente cuando era gobernador Peña Nieto, toma un acto de venganza, llega ahí al pueblo de Santa Bárbara Atenco, hay una represión brutal, varios heridos, 2 muertos, uno de ellos un joven universitario, decenas de mujeres violadas y cantidad de presos políticos, entre otros, al principal dirigente Ignacio del Valle, pues le decretan cerca de 100 años de cárcel. Entonces hay una lucha que se da, finalmente hay una protesta internacional, se logra la libertad de todos los presos y de hecho las denuncias que han hecho las mujeres siguen presentes en la Corte Internacional que se está desarrollando. En fin, esa es la menciono. La segunda etapa es con Peña Nieto. En septiembre de 2014 es otro decreto donde se establece la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Inicialmente son 169.000 millones de pesos. Es todo un lujo que plantean ellos, que es un aeropuerto de primer mundo. De hecho, plantean que va a ser el tercer aeropuerto más grande del mundo, con las mejores tecnologías. Ellos dicen renovables, sustentables, y por supuesto contratando a uno de los mejores diseñadores a nivel de todo el mundo, que se llama Norman Foster, un diseño muy bonito y todo eso, ¿no? Esa es toda esa parte, y poco a poco se van planteando que finalmente es un gran negocio de los grandes empresarios de este país, y un dato que da la organización Poder es que el 51% de los contratos lo concentran 5 grandes empresarios de nuestro país: Carlos Slim, Bernardo Quintana, Carlos Canrón, Olegario Vázquez Raña y Hipólito Herrera Rivero. Todos los conocen: Slim, Bernardo Quintana del Grupo ICA, Carlos Canrón del Grupo Banorte, Olegario Vázquez Raña, el dueño de la salud de nuestro país, con los hospitales privados de Hospital Ángeles, y Hipólito Herrera es el cuñado de Salinas de Gortari. Y junto con todo el proyecto del aeropuerto hay otro proyecto que se llama la Aerotrópolis, que era construir una nueva Santa Fe en esa zona oriente del Estado de México, grandes inversiones en bancos, en comercios, en redes habitacionales para el primer mundo. Todo eso está documentado y por supuesto que es muy importante la lucha que desarrollaron todas las comunidades que están siendo afectadas. A partir de ese pues hay una lucha permanente de los pueblos por tratar de evidenciar el despojo que se está desarrollando y una lucha tratando de influir en las comunidades y en la población de los daños que está causando ese aeropuerto. Yo creo que por supuesto que lo principal es la lucha de las comunidades y poco a poco otros sectores se están sumando a esa lucha. En particular se empieza a desarrollar un grupo de activistas a otros niveles y creo que empiezan a jugar un papel importante distintos investigadores que documentan el despojo y el daño ecológico en toda esa zona. Biólogos, ingenieros, agrónomos, sociólogos, politólogos, economistas, financieros, todo. Hay un grupo de investigadores donde documentan todo este despojo y quiénes son los beneficiarios. También hay mucha información al respecto. Yo lo que quiero centrar es en la etapa última, que la pongo con la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador. Pienso que es una lucha y que es importante entender las contradicciones que se presentan ahora. Como ustedes saben, uno de los puntos de la campaña de López Obrador fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco y desde la campaña proponen que el nuevo aeropuerto se construya en Santa Lucía. Ese fue uno de los puntos de la campaña de López Obrador. Bueno, ustedes saben, llegan las elecciones del 1 de julio, una votación muy grande de la población en México, 52%
50% de los votos son a favor de él, corresponde a 30 millones. Creo que ahí es la expresión de un descontento muy grande en nuestro país, en donde se manifiesta todo el descontento de la pobreza, la desigualdad, la violencia, el despojo que han documentado Graciela y Aleida a lo largo y ancho del país. Hay una entrega de los recursos naturales a la gran capital por parte de los gobiernos, no solamente independientes, sino los anteriores, ¿no? Concesiones a las empresas mineras, a las empresas eólicas, todas las facilidades para que se expropien y se aprovechen recursos en su beneficio. Entonces creo que son muchas cosas que se concentran en este momento y se da una protesta muy grande a través del voto con 53 votos a favor del presupuesto. Entonces creo que esto cambia la situación, esa es mi opinión. Ese es un punto de definición de la campaña. Si ustedes recuerdan, tanto Mí como Anaya estaban de acuerdo en el aeropuerto, estaban oponiendo que se construyera ahí. En los debates ese es un punto de definición. Y por supuesto que el aeropuerto estaba siendo respaldado por los poderes fácticos y económicos de este país. Una campaña fortísima del Consejo Coordinador Empresarial, de la Copamex, de SLIM, sale el 14 de abril a una conferencia de prensa diciendo que es la oportunidad de oro que tiene el país para generar desarrollo, empleo, inversiones, etc. Todo ese discurso que seguramente escucharon, campañas oficiales del gobierno federal por convencer a la gente de la bondad del aeropuerto que significaría para todo el país. Solamente gente que no entiende o no está preocupado por las personas puede decir que está en contra del aeropuerto, ¿no? Quien está en contra del aeropuerto es que estaba en contra del progreso, digamos, ¿no? Ese es el discurso que nos vendieron y que afortunadamente pues cada vez menos gente lo creía. Entonces yo pienso que se empieza a desarrollar una situación importante a partir de las elecciones con el profesor Obrador, en donde se empieza a plantear cómo hacer para poder echar al trabajo el aeropuerto. La lucha sigue siendo muy importante en las comunidades, supongo que Sócrates, a cantidad de reuniones que se han desarrollado, foros, ponencias, encuentros, marchas, pero creo que la posición que mantiene el observador cambia las condiciones y plantea la posibilidad real de echar abajo el aeropuerto. Este es como el contexto general. Conforme va pasando el tiempo, creo que es importante el hecho de que se decida una fuerza social para echar abajo el aeropuerto. O sea, el respaldo que tiene el aeropuerto es los grupos económicos más poderosos de este país. Y junto con todas las campañas de la televisión, de la radio, de la prensa, en apoyo a este proyecto. Creo que era una situación muy desfavorable y que se hicieron muchas campañas, en particular la última que quizás habrán visto es Yo Prefiero el Lago, es una jornada que se desarrolló a nivel internacional de un grupo de personas, de organizaciones, de comunidades que se agrupan en la plataforma Contra el Aeropuerto. Se impulsó esa campaña donde participan artistas, músicos, intelectuales, profesores, organizaciones con la idea de potenciar el descontento para echar abajo el aeropuerto. Eso, por supuesto, fue un papel muy importante y entramos ya en la última etapa donde López Obrador dice que eso lo va a poner a consulta, que seguramente hablando de todo eso, y lo importante es que ante el hecho de que propone realizar una consulta, yo participo en una plataforma que se llama la Plataforma Contra el Aeropuerto. Es una fusión de activistas, de comunidades y de investigadores que se discute qué hacer ante todo lo que está pasando. Y lo que a mí me sorprendió es que en esa reunión que estoy platicando, la mayoría de los compañeros planteaba que no estaba de acuerdo con la consulta que estaba proponiendo López Obrador, que no era la mejor consulta, que tenía que haber preguntado a los pueblos, que tenía que ser de acuerdo al artículo 169 de la OIT y que ellos pensaban que era correcto participar. A mí me parece que había que considerar las cosas como estaban, no las que uno quisiera, y que en esas condiciones lo que estaba de por medio era la lucha contra uno de los grupos económicos y políticos más fuertes de este país y que había que buscar sumar a distintos sectores para poder enfrentar esa situación. Y en esa medida, si bien es cierto la consulta que proponía López Obrador no era la mejor, pero generaba condiciones para centrar fuerzas y manifestar un descontento contra el aeropuerto en Texcoco. Y era minoría en esta reunión, pero yo sostengo que era importante llamar a participar en esa consulta y llamar a la comunidad y a la sociedad a que participara para que ahí se manifestara un descontento contra el aeropuerto y se pudiera pasar a la cancelación definitiva. Es una discusión que hubo ahí, no hubo
Sin embargo, creo que es importante ubicar las contradicciones de nuestro país. Me parece que tenemos que analizar a fondo esa experiencia y a partir de eso, cómo estamos entendiendo la situación económica y política en este país, en México, ahora. Pienso que es diferente. Y en estas ondas, pienso que se plantea una discusión más de fondo, donde yo creo que hay condiciones en donde hay iniciativas que comienzan a querer apoyar. No es de acuerdo, pero yo creo que es importante y en mi opinión, esa consulta era un respaldo social que se necesitaba para que López Obrador tomara la decisión por cancelar el aeropuerto. Y creo que eso había que considerarlo. Entonces, estas son las lecciones que tenemos que traer ahora. Y pienso que ahora, por supuesto, yo pienso que el aeropuerto no se va a hacer en Texcoco, ahora se va a hacer en Santa Lucía. Y ahí hay otra discusión. Hay otras comunidades que no están de acuerdo que sea en Santa Lucía. Entonces yo creo que había que discutir cuáles son las condiciones en Santa Lucía. Yo creo que no se compara el daño ecológico en Texcoco y en Santa Lucía. Y en particular ya hay un responsable del proyecto de Santa Lucía y lo que he leído es que propone López Obrador que haya un sistema de nuevos aeropuertos, que no sea un gran aeropuerto sino varios aeropuertos. Se va a ampliar el Benito Juárez, se va a ampliar también el de Toluca y el de Santa Lucía, 2 pistas más en Santa Lucía. Lo que dice el responsable del proyecto es que las 2 pistas caen en el terreno que está destinado a la base militar de Santa Lucía. No se necesita más terreno, que caiga ahí mismo. Que lo único que afecta es una unidad habitacional de militares, pero los militares están dispuestos a la de esta otra. Entonces creo que no se compara el daño de una cosa con la otra y que creo que sí necesitamos un nuevo aeropuerto y creo que en esas condiciones creo que el daño es muchísimo menor que viene Texcoco y había que apoyar esa situación. Entonces, siento que en lo de aeropuerto se están condensando contradicciones que es muy importante que saquemos las experiencias para ubicar los puntos donde tenemos que centrar la fuerza. Creo que ahorita hay que centrar fuerza contra el gran capital por derrotarlo y creo que eso es muy importante que lo entendamos. Simplemente para concluir, porque se acabó el tiempo, creo que otra medida que fue importante ahorita, hace 2 días, fue la decisión que tomó el gobierno por reducir las comisiones de los bancos. Los bancos también son uno de los grandes beneficiarios de este país y el hecho de que haya tomado creo que es importante porque eso es un saqueo más a los recursos del país y el desmadre que se causó por este punto que todavía no se resuelve, pero eso se queda de la bolsa. Entonces estamos en una contradicción, distintas contradicciones de niveles donde creo que el movimiento tiene que ubicar cuáles son las contradicciones principales y en eso centrar las fuerzas para poder votar distintas fuerzas políticas y económicas que se han beneficiado a través de los recursos de nuestro país. Y creo que eso es muy importante para que en adelante lo tengamos presente y enfrentemos de manera exitosa los movimientos que se vienen hacia adelante, porque se están tratando de ser muy poderosos y que seguramente van a responder. Y eso es todo y muchas gracias. Voy a dar la palabra a Ricardo. Pues este tema del aeropuerto es un tema muy candente en estos días y está definiendo, de hecho, está definiendo muchas cosas en el país, ¿no? En primer lugar, cuando yo me puse a revisar el tema del aeropuerto, lo primero que aparece es que el aeropuerto es solamente un proyecto, el más grande, el más atractivo, el que más atrae a los inversionistas, pero atrás de él había unos, al menos 4 o 5 proyectos más, cuya plusvalía es mayor que la del mismo aeropuerto, pero que necesitaban del aeropuerto para poder realizar esa ganancia. Entonces, una de ellas, el aeropuerto iba a ocupar 4.300 hectáreas de 12.000 hectáreas que abarcan el lecho del antiguo lago de Texcoco. Y que el problema es que se veía como un terreno vacío, lleno de pastizales. Si ustedes han viajado a Texcoco y ven y toman la autopista que va atrás del aeropuerto hacia Texcoco, pues se veía un terreno de pasto, lleno de pasto. Entonces llegaron los inversionistas y dijeron, pues esto está libre, ¿no? Aquí vamos a hacer nuestra nueva ciudad prácticamente, ¿no? Aunado al nuevo aeropuerto, desde la Ciudad de México se planteó la idea de hacer una planta de termovalorización. ¿Qué es eso? Pues es una incineradora de basura, ¿no? Pero con una empresa francesa que estaba planteando que ahora hay una especie
un centro estratégico de recuperación ambiental del Oriente, el CERAO, en 200 hectáreas que se le cedieron a la organización Antorcha Campesina, a cambio del apoyo que se dio para que pudiera boicotear los eventos de los campesinos que se oponían al proyecto. Luego, dentro de la estrategia también estaba contemplada la urbanización, y eso lo señaló el observador hace unos días, estaba contemplada la urbanización de los terrenos donde está el actual aeropuerto, que son 700 hectáreas y que iban a quedar libres una vez que el aeropuerto se trasladara a las nuevas instalaciones. Entonces, ahí se planeaba construir prácticamente una nueva ciudad en 776 hectáreas, y se planeaba que iba a generar un ingreso de 103.000 millones de pesos por la venta de los terrenos hacia el gobierno. Y bueno, lo que ya comentó Salvador hace rato, otro de los grandes proyectos junto con la urbanización de los terrenos del actual aeropuerto es el proyecto Aerotópolis. Aerotópolis es un concepto que se ha diseñado de zonas urbanas que se construyen alrededor de los grandes aeropuertos para centros de negocios, para centros de servicios, y que se están ensayando en Holanda y en otros países. Entonces, nuestras élites económicas nos copiaron el concepto y con esa idea querían también urbanizar 400 hectáreas aledañas al aeropuerto que se iba a construir. Entonces, no es solo el proyecto del aeropuerto. Si se hubiera llevado a cabo, esta es la zona del lago, este es el actual aeropuerto, este es el territorio aparentemente vacío, porque era lo único que queda del antiguo lecho del lago de Texcoco, y toda esta zona, Texcoco está por acá, y toda esta zona son 9 ríos que bajan y todavía desembocan en lo que era el lecho del antiguo lago de Texcoco. Este es el lago Nabor Carrillo, y esta zona es la zona del borde poniente. Aquí vamos a tirar la basura de la ciudad, ya se cerró en 2011. Entonces, está el proyecto del aeropuerto, está la planta de quema de basura, de incineradora de basura en el borde poniente. Este es el territorio que le donaron a Antorcha Campesina, iban a hacer otra zona urbana, y en los límites de terrenos del municipio de Texcoco y de Atenco se iba a hacer otra zona urbana que es Aerotópolis, más esta. O sea, prácticamente íbamos a tener mínimo otro 1.000.000 de habitantes en esta zona, y la superficie que hoy se ve como pastizales libre, pues quedaría totalmente urbanizada. O sea, desaparecería esa área. O sea, el proyecto era realmente en grande, mínimo a 50 años, y eso lo denunciaron constantemente los campesinos de Atenco desde que se iniciaron las protestas. Bueno, pues el proyecto, esto ya es historia. O sea, Vicente Fox en 2001 inició el proyecto del aeropuerto, por la fuerte oposición de los campesinos en 2002 tuvo que cancelar, porque tuvo que cancelar el proyecto porque estaba ubicado, esto rojo es el área del proyecto, pero antes estaba más pegado hacia el oriente, más pegado a Atenco y a Texcoco, y como fue un evento de expropiación, pues la gente reaccionó muy agresivamente, con razón, y entonces Fox, como recién iba llegando al gobierno, pues políticamente no podía enfrentar esa ronda, y en 2001 presentó la propuesta, expropió, y en 2002 canceló. Y aparentemente el proyecto ya quedó olvidado, pero a partir de ahí, en realidad se empezó a generar el nuevo proyecto de Plantillo. Bueno, ya todos sabemos que el costo aumentó de 169.000 millones a 285.000 millones, el pacto por la devaluación, pues todo lo que se ha venido discutiendo, y que por el tiempo pues no, bueno, iba a ser 58% de recursos fiscales y 42% del sector privado. Los periodistas le preguntaron a Slim, oiga, ¿por qué está tan enojado? ¿Usted cuánto dinero de su bolsa ha invertido? Y dice, bueno, no, los fondos de retiro de los trabajadores, no sé qué, pero ellos hasta la fecha no habían puesto más que habían usado dinero gubernamental.
Bueno, ese es uno de los grandes problemas, además de la corrupción, pues el terrible aumento de costos que iba a implicar el aeropuerto. Estos son los ríos que aún desembocan en el lago, en el antiguo lecho del lago, y para poder construir esta obra se tiene que desviar, y este lago, el lago Manuel Carrillo, lo iban a usar como un lago para, ahorita está lleno de agua, bueno, estaba lleno de agua, y lo están vaciando ya como parte de las obras para que se vuelva un lago que ahora es permanente. Los iba a volver un lago temporal, ¿no? O sea, cuando llueve y baja el agua le van a guardar acá, y una vez que ya no llueve, pues se secaba. Entonces, de ser un cuerpo de agua permanente, y eso ya lo están haciendo. Puedo... Bueno, el 80% de la inversión del dinero del aeropuerto se iba a ir en el acondicionamiento de todo esto para evitar que se inundara en el futuro. Solo el 20 o 30% iba a ser a la inversión realmente de la infraestructura. O sea, estos ríos que bajan acá los iban a canalizar, estaban haciendo parte de estas obras para traerlos aquí al lago Nabor Carrillo, iban a generar estas lagunas artificiales para que en caso de una sobrecarga, pues ahí pudieran apoyarse. Esta parte de la que le donan a Antorcha Campesina, o sea, el proyecto en grande. Entonces, aquí está. Este es el bordo poniente, que es la zona donde se tira la basura, y ahí el gobierno de la Ciudad de México se planteó, firmó el contrato, un contrato tremendamente desventajoso para la ciudad, para establecer una planta de termovalorización. ¿Por qué termovalorización? Bueno, es el concepto que los franceses están usando para llamar a las incineradoras, porque según ya es tecnología de segunda generación y tal, cuentos bonitos, ¿no? Y también hay una planta de energía eléctrica usando el gas metano, pero se complementaría con gas natural para generar electricidad para la ciudad. Este proyecto, al parecer, sigue con la planta de termovalorización. Ya dijeron las nuevas autoridades que se cancela también, afortunadamente. Entonces, y esta es la imagen. En la etapa 4 del bordo poniente son 400 hectáreas que ya se cerraron porque se llenaron de basura, ¿no? Entonces, hay un gran problema que tenemos como ciudad. El área urbana de la ciudad hemos tratado nuestras zonas lacustres con desprecio y abandono desde los años 70, 80 y 90. Los terrenos de donde era el lago los hemos usado para echar aguas negras, para tirar cascajo, los escombros de los derrumbes de los edificios, para la basura. O sea, la ciudad tiene una relación de odio y desprecio y abandono hacia esa zona. No solamente la burguesía, o sea, además de la burguesía que vio que a pesar de todo eso, 12,000 hectáreas todavía estaban aparentemente libres. Entonces dijeron, aquí está nuestra, ¿no? Bueno, esa planta iba a procesar 4.500 toneladas diarias de basura, la iba a construir una empresa francesa, la empresa iba a recolectar la basura, la empresa no le pagaba la basura a la ciudad, la energía que se generara se la iba a vender a la ciudad. Y el contrato absolutamente leonino lo denunció Morena. O sea, esta es una imagen. Esta es el actual aeropuerto, 770 hectáreas urbanizadas. Imagínense, Slim ha dicho, pues ahí podemos construir una nueva avenida Reforma, del Paseo de la Reforma, igual de grande y más grande y bonita. Ahí. Bueno, la empresa Veolia no solamente tiene plantas incineradoras en México, tiene en China, España, Portugal, en Francia, en Taiwán. El impacto pues iba a emitir gases contaminantes, iba a generar cenizas tóxicas, en fin, lo que ya sabemos, dioxinas, los plásticos quemados generan dioxinas en una área de valle cerrado con alta contaminación por la quema de los coches, o sea, más contaminación con esta planta de segunda generación de tecnología. Bueno, el Senado pues es otro fraude. Antorcha Campesina, la que
es un organismo de Chimalhuacán, del municipio de Chimalhuacán, pero el verdadero dueño me parece una sobrina de Aquiles Córdoba, que es el líder de la Fuerza Campesina. Y entonces parece que con un prestanombres de Peña Nieto. Entonces, o sea, por donde lo busquemos, está y ya se denunció que es un fraude. O sea, no es un centro ambiental, sino es un centro, en realidad, ya la idea es vender terrenos. Los terrenos más caros de la comercialización. Es una idea de cómo sería el Cerao. Y bueno, el uso futuro de los terrenos del aeropuerto está planteando, ya hay una propuesta que tiene la CONAGUA, creo, de crear tres áreas residenciales, con edificios, con escuelas, aquí centros de congresos, ya, o sea, el proyecto estaba en grande, ¿no? Y la idea viene del concepto de aerotrópolis que se ha diseñado para los países ricos. Bueno, me voy más rápido. Ahora, la consulta. O sea, ya sabemos que el proyecto se cancela, pero la cancelación de ese proyecto pues, es un golpe durísimo del nuevo gobierno a las élites que estaban involucradas en todo este proyecto. En lugar de construirlo en Texcoco, se va a crear, ya dijeron los compañeros, un sistema aeroportuario para el Valle de México. Va a ser un modelo más flexible, más pequeño, y se va a usar el aeropuerto de Toluca, ¿no? El problema ahora es qué vamos a hacer con los terrenos del Vaso de Texcoco donde se realizaban las obras. López Obrador ya dijo que le va a pedir a Sheinbaum que se ponga de acuerdo para hacer parte ecológica. Las reacciones que hubo sobre la consulta, bueno, la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial dicen que es ilegal, fue un durísimo ataque al nuevo presidente. Otros dos entidades privadas que pusieron el grito en el cielo, Citibanamex y Bancomer, en realidad son los verdaderos dueños del país, son los verdaderos financieros a través del proyecto. Banamex dijo que lo de la consulta del nuevo aeropuerto es el error de octubre. Y yo creo que van a trabajar para que se convierta en el próximo futuro. Los partidos todos se opusieron, por supuesto. Y desde cómo se oponen, el problema es que no tienen cómo oponerse, entonces están diciendo que es ilegal la consulta. López Obrador ya está tratando de calmar a los inversionistas, se ha reunido, creó una comisión y todo lo que ya hemos leído en las prensa estos días. ¿Qué sigue? Bueno, ya con esto. ¿Qué sigue? El problema, yo lo veo así. Primero, el aeropuerto fue un proyecto que aglutinó a un sector muy importante de la élite política y económica del país. Con cancelar el aeropuerto no es suficiente. Necesitamos un proyecto alternativo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ya están los terrenos vacíos. Por ahí alguno de los futuros funcionarios ha dicho ese terreno lo vamos a usar para que saquen el material que acarrearon, que se lo dejen como estaba. Alguno ha dicho para compensar el daño ambiental. Bueno, ya López Obrador dijo un parque ecológico. La verdad es que Morena y López Obrador, la izquierda, no tiene una propuesta alternativa. Y una propuesta alternativa, para esta zona, para esta área, tiene que pasar por tres cosas. Uno, necesitamos rescatar no solo Texcoco, necesitamos rescatar Xochimilco y Chalco, o sea, el sistema lacustre. O sea, centrarnos solo en Texcoco y el aeropuerto es una tontería. Necesitamos elaborar un proyecto alternativo y que las fuerzas políticas que frenaron el aeropuerto tengan ese proyecto, que no lo tienen. La izquierda no tiene un proyecto alternativo. Dos, para que sea viable reinundar esa zona, la ciudad primero debe abandonar ese desprecio que ha tenido por la región, el abandono en el que estaba, y la ciudad debe articular el uso del agua de la ciudad, del área urbana, con las zonas lacustres. ¿Cómo? Pues la ciudad debe tener un programa intensivo de tratamiento de aguas negras, cuya última etapa, bueno, ni siquiera la última etapa, porque es la más peligrosa, la de cómo quitarle los metales pesados al agua una vez que se quita lo negro. Pero los lagos deben estar integrados a un proceso de saneamiento del agua de la ciudad.
Si no hacemos eso, bueno, si no hacemos eso, no hay proyecto alternativo. Y eso implica también un proyecto para el manejo de los residuos. La ciudad no lo tiene. Y nada más por último me metí a revisar y la ciudad tiene 25 plantas de tratamiento de aguas residuales. La Ciudad de México, registradas por SACMEX, están están abandonadas, les falta la última etapa, les faltan piezas, o sea, es un caos. A eso debe tratarse con seriedad. Bueno, yo ahí la dejaría porque ya me está. Bueno, yo voy a hablar y nosotros decimos que nuestra lucha no empezó con el aeropuerto y termina con el aeropuerto. Yo particularmente he participado en otras luchas desde los 80s en la defensa de los recursos naturales en la cuenca del Valle de México. Y discrepamos en el manejo que se ha venido haciendo por más de uno. Nuestra gran premisa de todo esto es más de lo que se acaba de exponer y lo que se acaba de decir, porque todo se ha concentrado en el aeropuerto y en el despojo de las tierras que se había hecho inicialmente a 3 ejidos del municipio de Atenco. Nosotros, desde los 80s, se visualizaron muchas de estas cuestiones y realmente la cuenca entera está en una crisis ecológica e hidrológica ya desde ahorita, con aeropuerto y sin aeropuerto. Y el problema no es que se cancele el aeropuerto ahorita nada más, ni siquiera tampoco estamos de acuerdo con Santa Lucía. Desde el principio, desde que López Obrador lo mencionó en marzo, nosotros en todas nuestras discusiones dijimos que no estábamos de acuerdo con lo que hicieron en Santa Lucía, porque nosotros precisamente partimos de esto, de que la cuenca no aguanta más. Y de hecho vamos a llevar a cabo una campaña, ¿verdad?, en que se va a llamar así: la cuenca no aguanta más, saquemos la cuenca. Porque el punto no es nada más este aeropuerto o el otro aeropuerto, sino que en realidad todos los habitantes de la cuenca tenemos que tomar conciencia de que la cuenca ya ha llegado a sus límites de crecimiento. Por eso ya ni siquiera hablamos nosotros de un programa, de un plan de desarrollo alternativo, sino de un plan de vida para la cuenca. Porque ya no puede haber más crecimiento urbano ni industrial, ¿verdad? O por lo menos desde esos parámetros que se han medido hasta la fecha del desarrollo y el crecimiento, ¿verdad? La cuenca tiene límites, tiene una crisis que tiene 10 síntomas. Vamos a decirlo rápidamente para no detenernos. La siguiente. Eso es bueno, ¿no? Bueno, la cuenca del Valle de México tiene 10 síntomas. Uno es que en 100 años la temperatura se elevó más o menos en 2.5 grados centígrados. Que hay un problema, ¿verdad?, de sobreexplotación de los mantos acuíferos. Más por dar un dato, en los años 90, según datos oficiales, la extracción por segundo era de 50 metros cúbicos por segundo en la cuenca, de un total de aproximadamente 4.500 pozos que había en toda la cuenca en los años 90 para la extracción. El 70% del agua que se consume en la cuenca es de extracción del subsuelo y solamente el restante cuarta parte, o sea, el 25% es extraído de otras cuencas aledañas, como la de Colutla, como la de Cutzamala, ¿verdad? Son 3 cuencas pegadas que nos están saliendo para satisfacer las necesidades de toda la área metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, ese es un punto que es sin aeropuerto y con aeropuerto, y que luego obviamente el aeropuerto lo iba a llevar a un límite muy grande. Nosotros decíamos del colapso de la cuenca del Valle de México. Lo del aeropuerto de Santa Lucía es muy similar. Tecámac es un municipio que ha crecido mucho en los últimos 10, 20 años. Sí, muchísimo ha crecido Tecámac. Y están sobreexplotados igual sus mantos acuíferos. Poner ahí un aeropuerto no es nada más poner las 2 pistas que dice López Obrador, sino la atracción que va a tener de gente y de servicios. Y ese es el punto más importante que nosotros decíamos. Entonces, el problema del aeropuerto, nosotros decíamos que es el problema de toda la cuenca. Sí, adicionalmente,
hay problemas de hundimiento general, eso es otro de los síntomas. La Ciudad de México se ha hundido 15 metros, ¿verdad?, en 100 años, en parejo, aparte de los socavones y los asentamientos. Hay mapas de riesgo para toda la zona y las arcillas que componen el subsuelo magnifican los sismos, ¿sí? Los magnifican hasta más de 20 veces. Por eso nosotros decimos que los sismos son naturales, pero los terremotos no. O sea, hay errores en el manejo urbano de toda la Ciudad de México, del área metropolitana, que llevaron a los terremotos del 85 y del 2017, y que no se han corregido, ¿sí? Hay una deforestación muy grande en toda la zona. Entonces, hay pues, en resumen, una crisis ecológica que nosotros decimos, la cuenca ha llegado a sus límites. Entonces, la situación para nosotros sí es grave y debe tomarse conciencia por toda la población, por los 30 millones de compañeros. Para lo cual, hicimos un plan de lucha que precisamente a donde lo hicimos público fue en un foro de decisión que se hizo en Atenco. Y como decía el compañero Salvador Correa, el punto nodal de que no se pudiera llegar a un acuerdo con ellos es que ellos estaban en contra del referéndum popular. Nosotros desde el principio hablamos de un referéndum popular porque estamos convencidos de la democracia directa. Y no, la democracia directa para nosotros no es algo que sea futuro, sino que se debe de manifestar en las luchas concretas. Y lo del aeropuerto precisamente era un momento importante como para hacer uso de esas ideas de la democracia directa. No se pudo llegar a un acuerdo, ¿verdad?, en cuanto a que se llevara a cabo el referéndum. Nosotros lo seguimos sosteniendo. Nosotros, ¿verdad?, hablamos de que no se debía centralizar en Santa Lucía del Texcoco, sino de un sistema de aeropuertos, no del Valle de México, como dice López Obrador, sino de la zona centro del país, que incluya Cuernavaca, Querétaro, Puebla, ¿verdad?, Toluca también, e incluso si hay realmente necesidad de un nuevo aeropuerto, pues está Tizayuca, o también están los Llanos de Agua. O sea, ¿por qué tiene que ser la fuerza de la cuenca? Nosotros decimos, y ahí lo voy a dejar porque vamos a verlo del documental, que lo que debe de hacerse es que no se debe de construir ningún aeropuerto en toda la cuenca. O sea, en nuestra consigna es fuera el nuevo aeropuerto de la cuenca del Valle de México. Entonces, esa es nuestra posición, ¿sí?, de inicio, y nosotros hicimos un documental que resume gran parte de nuestra visión en torno a la problemática sobre la cuenca del Valle de México. Tiene 3 capítulos, ¿verdad? Se llama La batalla de los pueblos, ¿verdad?, por la naturaleza y la vida en la cuenca del Valle de México. Nosotros pensamos que sí hay una lucha de clases en torno al aeropuerto, pero los términos que se han venido manejando es una visión clásica de la lucha de clases. Nosotros decimos que hoy es diferente, hoy es una verdadera batalla por civilizatoria, o sea, por el estilo de vida, por la forma, ¿verdad?, en que se ve el futuro. Y entonces, la batalla, ¿verdad?, de los pueblos, ¿verdad?, por la naturaleza y la vida de la cuenca del Valle de México es en esencia eso, ¿sí? Porque nosotros ya no estamos peleando solo en contra del capital así como tal, sino que al extremo que se ha llevado, pues, tener que luchar por la vida y por la naturaleza. Tienen 3 capítulos. El primero es un breve resumen de la destrucción de lo que nosotros llamamos el paraíso lacustre. En 5 minutos les contamos brevemente cómo se ha destruido lo que para nosotros fue el paraíso lacustre de la cuenca del Valle de México. El segundo se llama el golpe final al equilibrio ecológico e hidrológico de la cuenca del Valle de México, el nuevo aeropuerto. Para nosotros el nuevo aeropuerto iba a ser así como una bomba atómica en la cuenca y iba a terminar de colapsar, ¿verdad?, el sistema ecológico e hidrológico. Y la siguiente es precisamente, como decía el compañero, que siguen, pero centralizar nada más en la cuestión del aeropuerto, o eso creo que es una visión limitada. O sea, no es nada más que siguen restaurar, sino hay que tener una visión más completa de todo lo que es la cuenca. Entonces hablamos de alternativas de vida de los pueblos, ¿verdad?, de la cuenca del Valle de México, rescatando nuestra herencia cultural para una nueva civilización. Esos son los 3 capítulos, y entonces yo aquí le dejo para que pasemos a hablar. Gracias. El primer video. ¿Están en ese videos? Sí.
Entonces básicamente conectamos. Claro. Si queda mucho tiempo de estático, se desconecta. Pero si les parece bien en lo que se ha ponido el edito, ¿no? Vamos comentando algunas cosas rápidamente. Si las quieren ir meditando, pensando. ¿Sí? ¿Tarda un poquito más todavía? Sí. Bueno, un poco si se dan cuenta, ¿no? La mesa mantiene la misma lógica, la misma dinámica, todo ha sido megaproyectos, aunque estamos enfocados en el aeropuerto. Ya hace ratito les comentaba algunas frases, algunas palabras que hemos venido discutiendo. Algo que también creo que sale aquí a relucir es que principalmente creo que nos queda muy claro quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, ¿no? Quiénes ganan y quiénes pierden con todos estos megaproyectos. Y otra cosa que creo que no tenemos que olvidar es el daño y también algo que ya nos comentaron los diferentes colegas es qué está pasando con la gestión fiscal. Principalmente en nuestros países, muchas de estas empresas lo que pagan es muy poquito por los impuestos, son porcentajes muy bajos, correspondientes tanto en derechos o en impuestos, y regalías muchas veces no pagan. Supongo que también para ir meditando un poquito ese tema en la discusión, ¿no? Anáhuac es un concepto náhuatl que significa al lado del agua. Este está comprendido por un conjunto Adolchalco, Xochimilco, Tenochtitlan, Texcoco, Ecatepec, Zumpango y Jaltocan. Desde la época prehispánica, los diversos grupos étnicos que migraron a esta región entablaron múltiples contiendas por el territorio, la tierra y sus componentes naturales. Según Cruikshank, el Valle de México es una cuenca que se formó por dos procesos. El primero, volcánico, que hace 50 millones de años formó estructuras de suroeste a noroeste, y el segundo, que inició hace 5 millones de años, en el que se desarrollaron estructuras que ocasionaron el moderno sistema de bosques con fosas. Desde el punto de vista geológico, la cuenca se terminó de formar hace 600.000 años, cuando la Sierra Chichinautzin bloqueó el antiguo drenaje de los ríos Salam y Cuautla, los cuales llevaban el agua hacia el Océano Pacífico dentro del valle que se encuentra entre el Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y la Sierra de las Cruces, dominada por el Nevado de Toluca. Originalmente la zona lacustre ocupaba 2.000 de los 9.600 kilómetros cuadrados que comprendía la cuenca del Valle de México. El lago de Texcoco, con sus aguas salobres y sódicas, ocupaba 1.000 kilómetros cuadrados. El paraíso acuático contaba también con las lagunas Citlaltépetl, Chiconautla, Acolman, 30 ríos, arroyos y acuíferos. Los pueblos originarios prehispánicos desarrollaron una cultura hidráulica que les permitió adaptarse y convivir en armonía con la zona lacustre por medio de diques albarradones, acequias, acueductos, calzadas dique, canales de riego, chinampas. Se tiene registro de inundaciones de gran envergadura, como las de 1446 y 1499, que condujeron a la construcción del dique Nezahualcóyotl en 1449 y del dique de Ahuizotl en 1500, es decir, una ciudad lacustre. Los colonizadores españoles destruyeron la mayoría de las obras hidráulicas que permitían convivir con la zona lacustre. En septiembre de 1555, una fuerte precipitación provocó una severa inundación en la ciudad y muchos poblados, lo que obligó a los españoles a rescatar la obra hidráulica indígena. El origen de las inundaciones se debe a que el lago de Texcoco se encuentra ubicado en la parte más baja del Valle de México. El Valle de México nos cuenta una historia donde la relación con el agua y su medio ambiente es fundamental, siendo esta el centro de su cultura, desarrollo, pero sobre todo de la vida misma. Sin embargo, está sufriendo un deterioro y el desastre ecológico y urbano puede resumirse principalmente en 10 puntos. El incremento de 2.5 grados centígrados en la temperatura media anual en la Ciudad de México durante el siglo XX. Debido a la desaparición de los cuerpos de agua de la región de Texcoco, según Yacilevic, se tiene la oportunidad de contrarrestar el aumento de temperatura en la zona metropolitana del Valle de México, restaurando parcialmente el lago de Texcoco. La sobreexplotación de los acuíferos del Valle de México. Según Cruikshank,
El gasto promedio extraído del subsuelo es más del doble de la recarga de los acuíferos. Paredes Quintana informa que el agua potable se extrae de 1.686 pozos del centro de Valle de México. Sin embargo, el centro de aprovechamiento subterráneo se encontró en 4.300 pozos en operación. La explosión demográfica. En 1900 había 417,000 habitantes en la Ciudad de México. Actualmente se calculan alrededor de 25 millones, lo que generó un incremento desmedido en los servicios de abastecimiento de agua, desagüe y drenaje. La expansión de la mancha urbana industrial. En 1900, la mancha urbana, que ocupaba 17 kilómetros cuadrados, hoy rebasa los 2.000 kilómetros cuadrados de asfalto y concreto, lo que reduce el área de recarga natural de los acuíferos del subsuelo e incrementa el riesgo de sufrir inundaciones. La desertificación de la cuenca del Valle de México, generada por la devastación de los bosques, erosión de los suelos, abatimiento de los acuíferos, la fuerte evaporación, la expulsión de los excedentes de agua y las filtraciones por las obras de desagüe, sobre todo por el emisor profundo. Los hundimientos del subsuelo de la ciudad del Valle de México, que en 1864 se calculó que la ciudad estaba a casi 2 metros sobre la parte más baja del lago de Texcoco. En la actualidad se encuentra en promedio a 12 metros debajo del nivel más bajo. Magnificación de los sismos. Al ubicar la ciudad sobre materiales muy blandos, las vibraciones sísmicas, que usualmente serían pequeñas, multiplicaron su amplitud y la sacudieron cual gelatina. Desforestación. Se estima que originalmente existían aproximadamente 250,000 hectáreas de bosques en el Valle de México. El año 1900 existían 142,000 hectáreas de bosque, equivalentes al 58%. En el año 2000 solo existían 46,800 hectáreas de bosque, el 19% del total de la superficie de la cuenca. Disturbios eólicos, erosión eólica y tolvaneras. En el Valle de México, el intenso calentamiento del aire superficial origina remolinos que se proyectan a gran altura, llevando en suspensión grandes cantidades de polvo que generan afectaciones a la salud y a la vida de los habitantes de la región. El rompimiento del equilibrio hidrológico y ecológico de la cuenca. Todo lo anterior representa una crisis ecológica y esto nos plantea dos preguntas. ¿Cuánto más podrá existir la vida en la cuenca del Valle de México? ¿Cuánto más podremos sobrevivir sin un cambio civilizatorio en la relación con el ecosistema? Bueno, esa es la primera parte, el 2. El golpe final al equilibrio ecológico de la cuenca del Valle de México. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Existen múltiples razones geológicas, hidrológicas y aeronáuticas expuestas por especialistas que indican que el vaso del ex lago de Texcoco es el peor sitio para construir el nuevo aeropuerto. El suelo de esta zona se clasifica como salinosódico debido a su pH extremadamente alcalino, salinidad extrema y exceso de sodio soluble, que lo convierte en un suelo totalmente inadecuado para cualquier tipo de construcción. Las características del suelo, la geología, el relieve y la hidrología exigen la realización de obras que encarecen el costo de la obra. Se requieren obras de control de aguas superficiales e internas para evitar cualquier posible inundación del área del nuevo aeropuerto, además de 64 millones de metros cúbicos de horizonte y 32 millones de metros cúbicos de basalto para poder drenar las capas profundas del subsuelo. En este contexto, el grupo aeroportuario reporta un total de 91 minas en el Valle de México. Sin embargo, se muestra la presencia de minas no registradas que carecen de todos los permisos necesarios para su operación. Consideramos que en realidad el número de minas es aproximado a 180. Por ejemplo, el municipio de Tepetlaustoc, que es uno de los más castigados, cuenta con 23 minas federales y 17 estatales, en su mayoría en terrenos de particulares, que carecen de los permisos correspondientes. Pero la destrucción de cerros comprende los municipios de Texcoco,
Acolman, Tezoyuca, Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, Temascalapa, Otumba, Ajapusco, entre otros. También existen problemas aeronáuticos que dificultan el despegue de los aviones por las sierras y cerros circundantes, así como por las corrientes de vientos que dominan. En este caso, el cerro de Chiconautla será recortado en 27 metros debido a que estorba el despegue y aterrizaje de los aviones en la pista 3 del nuevo aeropuerto que sería construido. La destrucción de los recursos naturales y el desastre ecológico se agudizarán en forma exponencial debido a la construcción del nuevo aeropuerto, lo que producirá un verdadero ecocidio con pérdidas materiales, económicas, sociales y culturales. Existe daño y destrucción del patrimonio cultural del Valle de México, ya que se afecta a varios sitios arqueológicos ubicados en la zona del lago de Texcoco. En las zonas de extracción de material pétreo, como Cerro Gordo y Cerro Techachal de Tepeztlaustoca. En las áreas de construcción de diversas obras del nuevo aeropuerto, como el Cerro Chiconautla. En terrenos de depósito de material de construcción y lodos extraídos del lago de Texcoco, como en Tlaminca. La construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México abandona y destruye la parte virtuosa del Plan Lago de Texcoco, proyecto que logró restaurar los ecosistemas de la cuenca del Valle de México. Con los 5 lagos artificiales, Nahualcarrillo, Churubusco, Recreativo, Laguna de Jalapango y Lago de Regulación Horaria, construidos anteriormente, se han regulado y almacenado los escurrimientos superficiales, las aguas negras crudas y tratadas, además de generar un microclima que mejora el funcionamiento ecológico de la cuenca. La construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México profundiza los problemas de sobreexplotación y recarga de los mantos acuíferos, elevación de la temperatura del área urbana, desertificación, magnificación de los sismos, deforestación, entre otros. Todo ello constituye un atentado contra la naturaleza y la población que vive en el Valle de México. Este es el golpe final a los recursos naturales, un ecocidio de grandes proporciones. Radio.